tal? ¿Cómo están? 365 días han pasado desde que nos confinamos sin saber nada de lo que iba a ocurrir. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar en este año. Luego habrá tiempo para recordar algunas de esas imágenes. Un año en el que hemos pasado de narrar una realidad completamente desconocida a contarles novedades y cambios en el plan de vacunación de la Junta. La última hora es que se suspende la vacunación de 1.700 estudiantes de la rama sanitaria en prácticas que se iba a realizar en el Centro Cultural Miguel Delibes después de conocerse que el Ministerio de Sanidad haya suspendido de momento la administración de la AstraZeneca. Sí se mantiene también la vacunación de menores de 55 años a partir de la semana del 29 de marzo. Confiamos en que a partir de la semana del 29 de marzo podamos ya empezar a llamar a población menor de 55 años para ser vacunada, puesto que ya habremos terminado los colectivos esenciales y esas personas tendrán que acudir al Miguel Delibes para ser vacunadas. Fue uno de los centros más golpeados por la COVID hace justo un año. En la Casa de la Beneficencia ya pueden decir que llevan meses sin brotes y no pierden la esperanza de que lo peor ha pasado. Mucho respeto porque no sabías, yo cuando llegué no sabía que me iba a encontrar pero había que salir de ello. Los remolacheros de la provincia recibirán más de medio millón de euros por la bajada del precio de sus cultivos en 2019. Así lo ha determinado una sentencia que obliga a Azucarera a cumplir el acuerdo que había suscrito con las organizaciones agrarias y que decidió romper de manera unilateral. Enseguida les contamos cuál ha sido la reacción de las organizaciones. Y en los deportes, Marina Marcos, hoy vamos a mirar a la cantera, que hay veces que nos da muy buen ejemplo. Pues sí, muchas alegrías. Lo que hizo ayer el Real Valladolid Promesas, primer objetivo cumplido, luego lo contamos, ya está en esa Liga Pro, esa liga intermedia entre la segunda y la segunda B, pero todavía tienen opciones incluso de pelear por estar la próxima temporada en la categoría de plata. Pues casi eso nada. Y todo lo que pasó este fin de semana. Sí, que hay muchas cosas. En líneas generales, muy buenas noticias para todos. Bueno, está bien, para empezar la semana. Eso es, en hasta unos ahora. minutos, comenzamos. Ha sido puesto a prueba en los últimos días con la vacunación de personal esencial como centro de vacunación masiva y ha pasado la prueba con nota. El Centro Cultural Miguel Delibes ha sido designado centro estable de vacunación en la capital de la provincia. Habrá un segundo punto estable, que será el Polideportivo Pablo Cáceres de Medina del Campo, donde también se han organizado con éxito vacunaciones masivas de distintos tramos de edad. Pero hay cambios, se suspende la vacunación de 1.700 estudiantes de la rama sanitaria en prácticas que se iba a realizar en el Centro Cultural Miguel Delibes, después de conocerse que el Ministerio de Sanidad haya suspendido de momento la administración de la AstraZeneca. Sí se mantiene la vacunación de menores de 55 años a partir de la semana del 29 de marzo. La semana del 29 de marzo comenzará la vacunación masiva en la provincia de Valladolid a las personas menores de 55 años y ya están decididos los dos lugares donde se van a realizar. Los centros de salud van a quedar únicamente reservados para la vacunación de mayores de 80 años. Los menores de 55 años tendrán que ir todos a vacunarse al Miguel Delibes, en el caso de Valladolid, en el Polideportivo de Medina del Campo, en el caso de la zona de Medina del Campo. Para saber cuándo nos toca, habrá que esperar una comunicación oficial por parte de las autoridades sanitarias. Sobre todo será a través de SMS que recibirán en el móvil de cuándo les corresponde el acudir a ponerse la vacuna y a cuál de los dos lugares, si Medina del Campo o Valladolid. A las personas menores de 55 años se había pensado administrar la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Tras la decisión del Ministerio de Sanidad de paralizar 15 días el uso de esta vacuna por precaución, habrá que ver si a esa población se administra otra vacuna o se retrasa su calendario. En Valladolid hay dos pacientes que después de haberla recibido han sufrido otras enfermedades, pero nada demuestra de momento que ha sido por culpa de la vacuna. Están fuera de peligro, han sufrido dos patologías muy concretas. En un caso era un ictus, en el otro es una encefalitis, pero queda por saber, y ahí se están haciendo las pruebas, de si esas dos
patologías están relacionadas o no con la vacuna. Se espera que a lo largo de esta semana estén los resultados de las pruebas que se han hecho para saber si la vacuna de AstraZeneca ha provocado esas complicaciones médicas o no. Después de un año de pandemia y 3 olas de contagios, descienden los positivos por coronavirus, pero hay casos que preocupan especialmente, como un brote controlado en Nava del Rey. Varios pacientes de edades comprendidas entre 55 o 60 años están ingresados graves en el Hospital Clínico por COVID. Se ha pedido al Servicio de Microbiología que investigue si estos casos están relacionados con la cepa británica. La estrategia que hemos adoptado, por un lado, es no hay transmisión comunitaria, no es necesario cribado masivo, se ha optado por un cribado asistencial, es decir, ampliamos el número de contactos de cada uno de los casos para hacer la prueba y delimitar el número de personas que están contagiadas, y lo que sí que hemos pedido hace ya más de una semana a los laboratorios de microbiología del Hospital Clínico es la secuenciación de esas pruebas para tratar de determinar cuál es la cepa o la variante que está circulando en ese municipio, porque sí que nos sorprende la virulencia que presenta. La crisis sanitaria ha generado una profunda crisis económica en muchos sectores. Algunos tardarán tiempo en recuperarse y ni siquiera tienen la esperanza de salvar otra temporada. Es el caso del mundo del espectáculo. Los trabajadores de este sector se han manifestado este fin de semana en 6 ciudades españolas, entre ellas Valladolid, para pedir ayudas a las administraciones. Ejemplos hay muchos, pues el sector del espectáculo da trabajo a más de 23.000 personas en Castilla y León. Por eso los casos de Frutos, Manuel o Francisco Javier no son únicos. Llevamos 40 años dedicados a esto y nunca en nuestra vida hemos parado de actuar, siempre las actuaciones las realizábamos. Los ahorros que tenía anteriores pues he podido mantener un año sin actividad porque ha sido 0 ingresos. Yo personalmente acabé haciendo en verano 5 conciertos, pero me cancelaron 12. Legalmente dicen siempre desde el 15 de mayo. No, muchas formaciones terminamos en octubre del 2019. Como ellos, cerca de medio millar de personas se manifestaban ayer por el centro de Valladolid para reclamar ayudas, ya que muchos han perdido el 90% de su actividad. Uno de nuestros puntos es que se nos reconozca como un sector de los más perjudicados y con prioridad para las ayudas. Nuestras fuentes de ingreso es el 95% posiblemente de la administración pública, en este caso de ayuntamientos, se ha quedado a 0. Por ejemplo, en mi caso, que tenía unos 95 contratos firmados el año pasado por la administración pública, ha quedado a 0 sin ningún tipo de ayuda y sin nada. Piden que se mantengan los presupuestos para actividades culturales y festejos sin desviar esos fondos a otros fines como ocurría el año pasado, de manera que se puedan fomentar las actividades culturales. Ninguna formación tiene ningún contrato, ningún ayuntamiento se ha visto obligado a usar ese dinero que dan las administraciones públicas para fiestas, para hacer fiestas, sino las están desviando para otro tipo de asuntos. Las que ha habido específicas para este momento que estamos atravesando, pues a las compañías les ha supuesto unos ingresos en las ayudas entre 500 y 2.000 euros. No podemos seguir manteniendo las empresas así. Porque para poner en pie un espectáculo hay decenas de personas detrás que ahora ven que todos son cierres y cancelaciones. La Casa de la Beneficencia fue uno de los centros de mayores más golpeados durante los primeros meses de la pandemia. Ahora, un año después, hacen balance con la esperanza de que lo peor ya haya pasado. Las cifras oficiales confirman 11 fallecidos por coronavirus, pero en la Casa de la Beneficencia creen que fueron una treintena más de residentes quienes murieron de COVID. A pesar de los alarmantes datos de la primera ola, llevan meses sin brotes. 3 brotes y otro ahora en Navidad. Todos asintomáticos. Los residentes que fueron positivos les cuentas con los dedos de una mano y los trabajadores que fueron positivos les cuentas con los dedos de una mano. Mediáticamente no se trata de comparar con nadie, pero esta casa yo creo que ha sido tratada injustamente en todo momento. En el último año han pasado de tener 170 residentes a 127 en el peor momento de la crisis sanitaria y ahora 138. De no aceptar visitas a hacerlo así actualmente, pero sobre todo pasaron de ser un lugar de residencia de personas mayores a casi un hospital. La salud de los residentes era un elemento más, sobre todo eran atendidos en definitiva por el SACIL. A partir de la pandemia
para todas las residencias el garantizar la salud de sus residentes se ha convertido en la prioridad número 1. 365 días redoblando esfuerzos y trabajando intensamente ante un enemigo invisible y desconocido hasta el momento. Miedo no, pero mucho respeto porque no sabías... Yo cuando llegué no sabía qué me iba a encontrar, pero había que salir de ello y había que tratar de atender a las personas lo mejor posible. Se sufrió mucho, pero bueno, creo que dentro de la gravedad de la situación, mis compañeros se esforzaron un montón para que esto saliera lo mejor posible y creo que así ha sido. Otra de las claves de la recuperación ha sido sin duda la vacunación, que en este caso se hizo a todos los residentes y a todos los trabajadores. La Audiencia de Valladolid ha impuesto una pena de 12 años de cárcel al acusado de agresión sexual sobre una niña de 22 meses, bisnieta de su expareja, aprovechando una visita realizada al domicilio familiar. La condena incluye la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima, su domicilio y su centro educativo, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante 17 años. Los remolacheros de la provincia recibirán más de medio millón de euros por la bajada del precio de sus cultivos en 2019. Así lo ha determinado una sentencia que obliga a Azucarera a cumplir el acuerdo que había suscrito con las organizaciones agrarias y que decidió romper de manera unilateral. En la última campaña, desde Asaja exigen que los pagos lleguen de forma inmediata. La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid ha dado la razón a Asaja respecto a la demanda interpuesta a la compañía azucarera por incumplir en la última campaña el acuerdo marco interprofesional suscrito para los años 2015-2020. Cuando el precio de la remolacha estaba en 42 euros, le deja en el mejor de los casos en 37,8 euros por tonelada. Le quita de un plumazo a los remolacheros 4,20 euros por tonelada. No cabe posibilidad de recurso y por eso Asaja ha enviado a Azucarera un escrito para que cumpla con sus compromisos. A los remolacheros de Valladolid les corresponde más de medio millón de euros. Que la resolución, el pago a los agricultores, sea efectiva de manera inmediata y urgente. 2. Que cese a el equipo directivo del área agrícola por incompetentes y 3. Llegar a un acuerdo marco interprofesional de futuro. Azucarera ha perdido el 50% del cultivo de la remolacha, la mitad se ha dejado de sembrar y el resto va a parar a la cooperativa Acor, con la que Asaja ha suscrito un acuerdo hasta 2027 para garantizar la viabilidad del sector. 5 horas ha permanecido atrapado el conductor de este camión. El tráiler que conducía se salía de la vía dando 2 vueltas de campana y quedando encajado entre la maleza. El accidente se producía esta madrugada en la autovía A6, a la altura de Tordesillas. El Ayuntamiento de Tudela de Duero cuenta desde hoy y por un espacio de 6 meses de un vehículo de la DGT provisto de un etilómetro y un cinemómetro. Todo ello permitirá reforzar la seguridad vial en este término municipal, gracias a un convenio suscrito entre la Dirección General de Tráfico y el consistorio de la localidad. A los 6 meses se valorará si ellos quieren, evidentemente, continuar con ello, y si quieren y no hay otros ayuntamientos que lo hayan solicitado, pues les prorrogaríamos la cesión. Era una demanda de muchos vecinos y vecinas que nos decían que hay coches que pasan a mucha velocidad. Entre el cinemómetro, el etilómetro y el propio vehículo rotulado, que con su sola presencia muchas veces hace que no se produzcan conductas que pueden producir accidentes, pues van a ayudar al ayuntamiento a que haya más seguridad vial. El 3 de septiembre de 1520, los capitanes comuneros Padilla, Bravo, Quintanilla y Zapata firmaban en la Seca una carta dirigida a la Santa Junta de Valladolid. En ella pedían que no llevaran a la reina Juana a Tordesillas. La firma del documento ha sido recreada este fin de semana en la localidad de La Seca. Hemos ido tirando de un hilo conductor
que empieza en el libro de la historia de la Villa de la Seca. Hacía mención de este momento histórico, pero no hacía mención de, digamos, de algún dato fidedigno, de algún documento que acreditara ese momento. Nos hemos apoyado en la figura del historiador Carlos Belloso y él, a través de su investigación, ha obtenido la carta. El valor histórico es un testimonio más de esos movimientos que van haciendo los comuneros, que van dirigiéndose de un sitio hacia otro, moviendo pues, sus ejércitos. Hace solo poco más de un año aún vivíamos la vida normal, la vida de siempre, salir, entrar, tocar, abrazar, quedar con la familia, los amigos, incluso leer los labios. La vida, la de siempre, cercana, tumultuosa, se tornó aséptica y virtual. Con espacio cambiamos las bufandas y pañuelos por mascarillas, ya no vemos sonrisas, solo las intuimos. Hemos aprendido a besar con los ojos y a abrazar con el corazón. Es el año 1 después de la COVID y deseamos con toda la fuerza que sea el único. Con este deseo les decimos hoy más que nunca que se cuiden. En unos segundos llega Marina Marcos con todos los deportes.